iniciando la grabación. Ahí estamos. Mu- Muchachos, chicas y chicos, recuerden em, que esta es una charla donde la idea es que al final podamos habilitar nuestros micrófonos, poder compartir opiniones, poder compartir experiencias, algunas dudas que Carlos quizás nos pueda ayudar a resolver, pero siempre al final de la charla. Carlos es abogado y va a ser nuestro relator el día de hoy. Les comento de antemano que la presentación y la grabación va a ser compartida con ustedes para que la esperen, para que estén ahí atentos en el caso de que tengan alguna duda o quieran revisar algo puntual. Quizás pueden anotar el minuto donde Carlos explica cierto contenido relevante para ustedes para volver a repasarlo nuevamente. Durante la charla voy a ir silenciando sus micrófonos, más que nada para que no haya ruido de ambiente y en el caso de que ustedes estén ya sea en su casa, en una oficina, no quede alguna conversación privada en la grabación. Al final habilitamos nuestros micrófonos e intercambiamos opiniones, que es la satisfacción final de estas jornadas. Así que eso, muchachos. Los voy a dejar de inmediato con Carlos, pues somos varios ya los conectados y vamos a ir recibiendo a más personas en el transcurso de la jornada. Ya, perfecto. Hola, buenos días a todos. Como bien dijo Francisca, esta clase es distinta. Esta clase es de derecho sucesorio, ya, de herencia básicamente. Más o menos lo que a nosotros nos pasan como abogados, pero simplificado para que lo puedan entender todos, ¿ya? Con un lenguaje quizás un poco menos jurídico, voy a intentar hacerlo. Básicamente lo que pretendo en esta clase es promover cultura, ya promover cultura respecto a un tema que siempre le aqueja mucho a mis clientes y que siempre tienen como hay dudas que son generales y que la idea acá es resolverlas. Voy a proyectar ahora, no sé si es que me escucho bien porque estoy sin audífono. Francisca, ¿me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Ya, ya voy a proyectar. Estamos viendo tu pantalla. Viendo la segunda pantalla. A ver. Esta tiene que ver. Ahí sí. ¿Te ve, cierto? Sí, Y ahora sí. Y ahora vamos a ver, como les dije, el derecho sucesorio, ¿ya? Básicamente las herencias. Lo que vamos a tratar de ver es, primero, ¿qué es una herencia? Bueno, en términos simples, una herencia es un conjunto de bienes. Cuando hablamos de herencia, hablamos de una universalidad jurídica, o sea, hablamos de bienes, derechos, obligaciones que deja una persona al fallecer y pasan a otras personas llamadas herederos. O sea, es un todo. ¿Qué cosas entran en una herencia? Bienes muebles, bienes inmuebles, entran sociedades, entran deudas, todo esto es sumamente importante, ¿ya? Lo importante es entender desde el inicio que la herencia no existe mientras las personas están vivas. O sea, por ejemplo, si Orieta es mi madre y ella aún no fallece, no existe herencia. O sea, la herencia existe cuando la persona fallece, ¿ya? Nace solamente con la muerte de la persona. Por eso es que esa persona recibe el nombre de causante. ¿Ya? Antes de ese momento no hay herencia. Orieta tiene un patrimonio personal y ella puede disponer libremente de sus bienes. Eso es sumamente importante porque la gente
Normalmente dice, no, es que se está gastando mi herencia. ¿Qué herencia? Si finalmente mientras la persona está viva puede hacer lo que quiera con las cosas que tiene. Ya, la herencia es una universalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se heredan bienes aislados uno a uno, sino que un conjunto completo de elementos que traspasan como un todo, ¿ya? La ley no permite elegir que sí y que no se hereda arbitrariamente, excepto en algunos casos que se llama, hay legados que se llaman, ¿ya? Pero básicamente en una herencia normal, es una universalidad, se hereda todo y se recibe como una unidad con todo lo que compone, ¿ya? O sea, no es una caja de objetos sueltos, es un paquete completo regulado por ley. ¿Qué se compone, qué cosas se puede componer una herencia de bienes? Bienes materiales o económicos que pertenecían a la persona fallecida, por ejemplo, casas, departamentos, terrenos, vehículos, dinero en cuentas bancarias, sociedades, acciones y participación en ciudad, en sociedades, lo que se te ocurra puede entrar en una herencia, ¿ya? Cuando uno pone el menaje, cuando las cosas son muy, son de mucha cuantía y necesitan ser registradas, ¿ya? También pueden incorporarse vehículos, como bien señala acá, o deudas. Deudas también se tienen que incorporar acá. Derechos, derechos de cobro, derechos sobre contratos vigentes, derechos hereditarios, ¿ya? Y a no ser que haya un seguro de desgravamen, obligaciones. Como en este punto muchas veces se desconoce, la herencia también concluye deudas del fallecido como créditos, préstamos, obligaciones contractuales, responsabilidades económicas, pero en la posición efectiva que es intestada, la persona puede poner acá si es que eh, si es que hereda con el beneficio de exclusión, que quiere decir que responde solamente hasta el monto de la herencia. ¿Qué cosas no forman parte de una herencia? Los derechos personalísimos, por ejemplo, el derecho a alimentos. O sea, si una persona está pagando alimentos y le hereda un hijo, eso la persona no contrae esa obligación. O cargos funcionales de exclusiva confianza. Si yo, por ejemplo, estoy contratado como abogado en una municipalidad, no voy a heredar mi puesto de trabajo. O relaciones que se extinguen con la muerte, ya que son sumamente importantes. O sea, un contrato de trabajo se termina con la muerte del trabajador y ese vínculo no se hereda. No obstante, los bienes o lo que trabajó la persona sí se hereda, ¿ya? Y se hereda lo hereda por lo general la cónyuge, o a veces se tiene que hacer la posesión efectiva para poder heredar esos dineros. ¿Cuándo nace el derecho a heredar? Únicamente con la muerte de la persona. O sea, aquí vamos a ver distintas formas de heredar, pero entender que con la muerte, yo no hablo de herencia antes de que la persona esté viva. O sea, aquí la persona sigue siendo dueña absoluta de sus bienes, puede venderlos, puede donarlos, puede gastarlos, puede destruirlos, puede hacer lo que ella quiera con sus bienes mientras la persona esté en vida. ¿Cuál es el error más común? Se lo señalé recién, pensar que los hijos, el cónyuge o otros familiares ya tienen derecho sobre los bienes mientras la persona está viva. O sea, el decirle a tu papá o decirle a tu mamá, oye, ¿te estáis gastando mi herencia? No. O sea, perfectamente esa persona puede querer viajar y se gasta todo en vida y está totalmente en su legítimo derecho. Mientras una persona está viva, no existe herencia, no existen herederos, no existe el derecho hereditario. La persona puede vender su casa, la persona puede regalar sus bienes, la persona puede cambiar su patrimonio, puede modificar su situación económica, no limita la libertad. Entonces, el padre puede vender su casa y gastar el dinero en vida, o los hijos no pueden reclamar la herencia por ese bien porque la herencia aún no existe. No obstante, existen ciertas formas de poder eh, dejarle mis bienes a una cierta persona que, por ejemplo, se dedicó a mi cuidado o, o dejarle a alguien más mi casa
si es que yo lo estimo conveniente, y eso se lo puedo enseñar al final de la clase, ¿ya? O sea, porque esos son mañas jurídicas que uno tiene. ¿Cuál es la diferencia entre el patrimonio en vida y la herencia? El patrimonio en vida es todo lo que pertenece a la persona mientras esté viva, o sea, y la herencia es el conjunto de bienes al momento que la persona se vuelve causante, al fallecer. ¿Ya? Confundir estos conceptos lo que genera son peleas familiares, genera reclamos que son sin fundamento y conflictos judiciales que son innecesarios. Entonces, ¿cómo queremos ver esto? Nosotros queremos ver esto como una forma educativa, ¿ya? O sea, la herencia es una institución sumamente regular en nuestro país y que se diferencia totalmente a cómo es la herencia, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos. ¿Ya? Acá no es un acto arbitrario ni emocional, ni su desconocimiento genera errores. O sea, acá es sumamente importante el saber bien cómo ocurre una herencia. O sea, si es que la herencia va a ser testada, si es que la herencia va a ser intestada, porque una mala decisión eh, o no prevenir esto puede generar conflictos familiares. O sea, yo he visto un centenar de personas que he hecho muchas posesiones efectivas que se quiebra la relación familiar cuando llega el momento de repartirse la herencia. Y eso es sumamente grave y genera mucha conmoción. Así que para que lo tengan sumamente en claro. Entonces, existen distintos tipos de herencia. Las testadas, ¿qué quiere decir testada? Que hay testamento, y las herencias intestadas, que no hay testamento, ¿ya? Un testamento es un acto jurídico, ¿ya? Un acto jurídico, ¿qué es? La definición jurídica de acto jurídico es que es la manifestación de la voluntad hecha con la intención de celebrar un contrato o una obligación porque la ley lo dice, las personas lo dicen, o sea, es un contrato. El testamento es un acto jurídico que se dispone todo o parte de sus bienes para que tengan un efecto después de la muerte. ¿Cuáles son las características esenciales que tiene un testamento? Es un acto personal, solo lo puede hacer el testador. O sea, aquí la persona lo está haciendo en vida, es solamente que debe cumplirse con las formalidades legales. ¿Es revocable? Sí. ¿Se puede revocar cuando? En vida. Modificarse o dejarse sin efecto y produce efectos solamente después de fallecido el testador. O sea, el testamento no tiene efectos mientras la persona vive. ¿Por qué? Porque partimos la clase señalando de que el testamento, la herencia solamente nace cuando la persona está fallecida. ¿Para qué sirve un testamento? El testamento sirve principalmente para ordenar la forma en la que quiero distribuir los bienes, evitar conflictos entre herederos, otorgar certeza jurídica y planificar el patrimonio dentro de los márgenes legales. Es importante entender que el testamento no permite hacer cualquier cosa. No es como en Estados Unidos que yo puedo heredarle todo a una sola persona, a todo un hijo. Aquí no, no, aquí hay ciertas reglas que hay que seguir. Entonces muchas veces yo no recomiendo hacer un testamento. Lo que la ley impone límites claros para proteger a ciertos herederos de los legitimarios. Entonces, existen dos tipos de testamento en nuestro país. Está el testamento abierto, que acá el testador manifiesta su voluntad en forma pública, se otorga ante notario, ¿ya? Y el contenido del testamento es conocido al momento de otorgarse. O sea, yo aquí tengo dos testigos que saben cuál es el contenido del testamento. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Aquí hay mayor transparencia, menor riesgo de nulidad y es el más utilizado en la práctica. Ejemplo, una persona, ¿ya? Francisca va a la notaría y declara su voluntad frente al notario y frente a dos testigos y queda constancia del contenido del testamento. ¿Ya? Esto es un testamento abierto. ¿Ya? Y después su voluntad se ve expresada una vez al momento de fallecer. En cambio, el testamento cerrado
está sellado, está cerrado y el contenido no se conoce al momento de otorgarse. El testador entrega un documento cerrado y sellado, que obviamente va a conocer su abogado, y se deja constancia que existe un testamento, pero no de su contenido. ¿Ya? Esto genera mayor reserva, tiene mayor riesgo formal porque puede ser de que no esté bien el testamento y exige un cumplimiento estricto de formalidades. O sea, tiene que aquí haber una albacea. ¿Qué es una albacea? Una persona que al momento de fallecer la persona o que yo puedo dejar a alguien libre, va a abrir el testamento. Y al abrir el testamento se tiene que iniciar un proceso en los dos testamentos se tiene que iniciar una causa de posesión efectiva ante un tribunal, donde yo abro el testamento y el tribunal me tiene que decir si el testamento está bien o no, para que pueda otorgar su beneficio a los herederos. O sea, el testador entrega un sobre cerrado al notario, queda en un registro de herencia y declara dentro de este el testamento sin que nadie conozca lo que dice y autoriza a una persona a abrirlo. Cualquier persona puede ser albacea, por si acaso. ¿Qué quiere decir el testamento? Es ¿Qué quiere decir que el testamento es revocable? Que la persona se puede ir arrepintiendo del contenido de su testamento. Puede ser que el patrimonio vaya creciendo y yo quiero agregarle cosas. Yo puedo modificar el testamento las veces que yo quiera mientras yo esté vivo. Puedo dejarlo sin efecto, incluso puedo dejarlo nulo, puedo otorgar uno nuevo, y aquí prevalece, y el último, siempre prevalece sobre los anteriores. Ejemplo, una persona hizo un testamento hace 20 años y luego hace uno nuevo, el que rige es el último. Eso es sumamente importante. ¿Cómo se hace la apertura de un testamento? Es el acto por el cual se conoce oficialmente el contenido después de fallecido el testador, se realiza una vez acreditada la muerte con el certificado de defunción, se efectúa ante una autoridad correspondiente, que en este caso es un tribunal, es un trámite obligatorio y permite iniciar los procedimientos sucesorios. O sea, aquí se garantiza transparencia, se evita manipulaciones y permite que los herederos conozcan sus derechos. Es sumamente importante, ¿ya? Que el testamento es la voluntad que la persona expresó dentro de la ley. O sea, y estas formalidades muchas veces existen para proteger a las personas. Saltarse reglas, por ejemplo, tratar de hacer un testamento, perdón, tratar de hacerlo por la vía intestada, que es la vía administrativa ante el registro civil, va a generar la nulidad y conflictos judiciales, porque hay un testamento. Si es que existe un testamento, en lo que vale es el testamento, ¿ya? Si el testamento está bien hecho, previene disputas familiares, evita litigios largos y entrega una seguridad y certeza jurídica. ¿Qué es la herencia intestada? La herencia intestada. La herencia intestada, cuando yo hablo de herencia intestada, estoy hablando de una herencia sin testamento. Básicamente, estoy señalando de que, permiso, que quiero verlo a ustedes para poner ejemplos, porque esto es complicado, como le estoy diciendo. Le estoy pasando derecho puro en esta clase. ¿Ya? La herencia intestada es la herencia sin testamento, que se produce cuando una persona fallece y no otorgó un testamento. Y aquí hay reglas que hay que seguir. Acá, en este caso, no existe una voluntad expresa al fallecido sobre cómo se reparten los bienes, ¿ya? Es la ley que determina quiénes heredan en qué proporción. La herencia intestada es la forma más común de heredar en Chile, está en los artículos 983 y siguientes del Código Civil. Esta imagen que está acá es la imagen de una posesión efectiva, que más rato voy a ampliarme y se la voy a mostrar, ¿ya? ¿Cuál es la herencia más común? Voy a hablarle de los órdenes sucesorios ahora. Ya, primero tenemos que saber qué es la posesión efectiva. Es el acto mediante el cual el Estado reconoce oficialmente a quienes son herederos y les permite disponer legalmente de todos los bienes del fallecido. ¿Ya? En el caso que estamos viendo ahora, que es la posesión en la que yo no dejé un testamento, aquí no se abre mediante un tribunal.
Acá es un trámite administrativo que tengo que hacer, pero tengo que hacer ante el registro civil e identificación. Yo lleno este formulario que les mostré anteriormente y lo puedo llevar al registro civil y puedo presentar mi posesión efectiva. Entonces, ¿dónde se tramita la posesión efectiva intestada? Ante el registro civil de identificación mediante un proceso administrativo. ¿Qué es lo que no requiere? No requiere un juicio, no requiere sentencia judicial, y esto no quiere decir que no sea un trámite sin riesgos. Es sumamente riesgoso si queda mal hecho, ¿ya? La regla general es que esto no se hace con abogados. No obstante, siempre es recomendable que lo haga un abogado, a no ser que la posición efectiva sea muy fácil, ¿ya? Porque muchas veces hay que saber de derecho sucesorio, porque si no la posición efectiva queda mal hecha. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil sobre el orden sucesorio? ¿Ya? En este momento, en este ejemplo, me voy a casar con Francisca. Francisca, me casé con Francisca, ¿ya? Y nosotros tenemos como hijos a Lisbeth, a Orieta y a Gabriela. ¿Ya? Este va a ser el ejemplo típico que vamos a ocupar, ¿ya? El primer orden sucesorio, si uno de los dos fallece, me voy a matar a mí. Si yo fallezco, el primer orden sucesorio dice del hijo y el cónyuge. O sea, mis herederos naturales serían Francisca, Lisbeth, Gabriela y Orieta. ¿Cuánto heredaría Francisca? Francisca heredaría el doble de lo que heredan los hijos. O sea, por ejemplo, si yo tengo una casa que vale 100 millones de pesos y la adquirí estando casado en sociedad conyugal, ya Francisca tiene 50 millones de pesos porque la adquirimos en conjunto. Yo tengo 50 millones de pesos. Estoy hablando del ejemplo solamente por una casa. Pero al momento de que yo hago la herencia, Francisca pasa a tener el 75, porque ella hereda 25. Y el otro 25 se divide en tres, en mis hijos: Gabriela, Orieta y Lisbeth. No obstante, si yo tengo solamente una hija, por ejemplo, Orieta, ella heredaría lo mismo que hereda la madre. Sería 25 y 25 de ese 50% que yo estoy heredando. Entonces, el primer orden sucesorio dice del hijo y el cónyuge sobreviviente. ¿Qué pasa si yo no tengo hijos y tengo a mi cónyuge y tengo a mis papás vivos? ¿Mis papás les toca algo? La gente generalmente cree que no, pero el Código Civil dice que, y aquí puede haber un error, por ejemplo, en una posición efectiva. La posición efectiva dice que a los ascendientes, es decir, a mis padres, les corresponde un tercio de lo que yo estoy heredando y el resto le corresponde a mi cónyuge. ¿Ya? Ahora, pongámonos en el caso que yo no tengo hijos. Obviamente, si tengo hijos, se reparte por partes iguales y no tengo cónyuge. Pero si yo no tengo padres, ya no tengo abuelos, porque hablan de los ascendientes, no tengo cónyuge ni tengo hijos, el Código Civil dice que heredan mis hermanos, ya los hermanos del causante. Imaginemos que aquí Verónica es mi hermana. Verónica es mi hermana. Entonces, ella sería mi heredera. Pero aquí sí hace una distinción de herencia. Habla de los hermanos de doble conjunción o de simple conjunción. ¿Qué creen ustedes que son los hermanos de doble conjunción o simple conjunción? Básicamente, los hermanos de doble conjunción son los hermanos que son de padre y madre. Y los de simple conjunción son los hermanos, los medio hermanos que nosotros le decimos. ¿Ya? Esto es esto es algo que todavía no se cambia, ¿ya? Pero aquí se complicaría, por ejemplo, mucho la herencia, si es que yo lo dejo a los hermanos, y ahí sería preferible que esto lo tramitara un abogado, ¿ya? ¿Qué pasa también con esto? Que la gente siempre me dice, por ejemplo, hace poco me llegó un caso que me quedó la embarrada en la oficina, en la cual la persona estuvo casado 40 años con la señora, ya tuvo tres hijos y le iniciaron actualmente un juicio por reclamación de paternidad. O sea, la señora 40 años después se dio cuenta que le fueron infiel y que probablemente existe un cuarto hijo.
un cuarto hijo, y me decía, pero ese hijo no está dentro del matrimonio. No importa. Actualmente, la ley ha avanzado tanto que no existen los hermanos legítimos o los hermanos ilegítimos, ¿ya? Entonces, como no existen los hermanos, perdón, no existen los hijos legítimos o los hijos ilegítimos, los hijos se heredan por partes iguales. La distinción que hay en la ley es con los hermanos, hermanos de simple o de doble conjunción. Esa es la diferencia que existe básicamente. Si no existen hermanos, no tengo cónyuge, no tengo hijos, no tengo padres y todo eso heredan mis colaterales. ¿Quiénes son mis colaterales? Mis primos, po. Mis primos son mis colaterales y estos heredan hasta el sexto grado. Ya tíos, sobrinos, primos, son todos mis colaterales. Y si ya no tengo a nadie, hereda el fisco. Todo lo que yo tengo se va al fisco. ¿Ya? Entonces, si no hay herederos legales, hereda el Estado. Esos son los órdenes sucesorios en una posesión efectiva intestada. Entonces, yo estoy recalcando algo que ya les dije anteriormente. No existe diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos. Eso ya no se ocupa hoy en día. Todos los hijos tienen los mismos derechos sucesorios. En cualquier posesión efectiva que someta un hijo, actualmente todo el sistema en el registro civil es electrónico. O sea, si la persona tiene reconocido un hijo, la posesión efectiva va a salir rechazada. Antes, cuando la posesión efectiva se hacía en papel y no había en registro, todavía se puede hacer en papel, pero cuando los registros no eran computacionales, existía probabilidad de fallo y que una herencia quedara mal hecha. Y habían plazos existen todavía esos plazos para poder reclamar una herencia. Ya, los plazos no han desaparecido porque igual puede que se filtre un error. Y ustedes saben que muchas veces existe corrupción o existe cohecho. Entonces muchas veces yo puedo tener un amigo en el registro civil y puedo dejar una posesión efectiva que esté a mi conveniencia y puedo omitir a un heredero. Y cuando omito ese heredero, la ley me da un plazo para poder reclamar esa posesión efectiva. Bueno, les dije, la posesión efectiva intestada la puede hacer sin abogado. Sí, es recomendable cuando se vuelve difícil. Riesgos comunes que ocurren en las posesiones efectivas. A mí me llegan normalmente las posesiones efectivas que están mal tramitadas. Omisión de herederos, ¿ya? Identifiqué incorrectamente a los familiares, no consideré fallecidos previos, porque imagínense que al momento de yo fallecer, mis hijas, Gabriela, Lisbeth y Orieta, había una de ellas que estaba fallecida y tenía 4 hijos y no lo consideré y la omití porque falleció nomás. No, eso no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la posición efectiva inmediatamente está mala, ¿ya? Le voy a pasar lo que es el derecho de representación y el derecho de transmisión. Errores en los bienes declarados. La gente normalmente cree que el único bien que se hereda es la casa. Y no, puede ser que a veces hayan platas en el banco y después tienen que cambiar la herencia. Puede ser de que la persona haya tenido una sociedad. Y hay bienes que sí tienen que incorporarse y que no son parte del menaje. Por ejemplo, si yo quiero integrar una pintura que es carísima a un piano, tengo que colocar el piano y pagar ese impuesto porque si no, después se puede generar una disputa. Consecuencia, se genera una necesidad de rectificación. La rectificación paga un impuesto cuando está mal hecho, ¿ya? Necesidad de ampliación de la posición efectiva. La ampliación, en este caso, no significa que la posición efectiva esté mal hecha, sino que me faltaron y omití bienes que incorporar en la herencia. Bloqueos patrimoniales, conflictos familiares o futuros juicios. Entonces, es sumamente importante asesorarse igual con una posición efectiva, a no ser que la posición efectiva sea muy fácil. O sea, si la persona dejó dinero o dejó una casa y no tengo cónyuge y tengo un hijo, es obvio quién hereda. O sea, es súper fácil hacerlo. Entonces, eso es sumamente relevante. La importancia de la asesoría de abogados que reduce errores, previene conflictos,
asegura que se cumpla con este orden sucesorio, que la gente lo desconoce, evita los trámites posteriores más complejos, y el verdadero riesgo no es el trámite, sino que el riesgo es hacerlo mal. Porque si lo hago mal, actualmente una posesión efectiva, en el mejor de los casos, se está demorando 4 meses. Imagínense que yo tengo que cobrar un dinero o quiero vender una casa y la cosa queda mal hecha, puedo estar hasta un año tramitando la posición efectiva. O hay personas, también me ha notado esto, que la persona, la mamá o el papá falleció hace 6 años y llevan 6 años sin hacer la posesión efectiva. Que eso es uno de los errores más comunes y que yo no lo recomiendo porque las cosas se van devaluando, los bienes inmuebles van subiendo, van muriendo gente. Entonces, esto es, las personas que se van a ir con esta clase, es que cuando fallece una persona, posesión efectiva al tiro. ¿Por qué? Porque así se evitan después algún conflicto judicial. ¿Ya? Vamos a volver al testamento, ¿ya? Que este es el peor de los errores que comete la gente. Y para eso ya pasamos del intestado y ahora quiero que volvamos, imaginemos que Gabriela quiere dejar un testamento. Gabriela Veloz quiere dejar un testamento. Hay términos que se tienen que saber. ¿Qué es la legitimación? ¿Ya? La legitimación es el sistema legal mediante el cual la ley reserva obligatoriamente una parte de la herencia a determinadas personas llamadas legitimarios. Esta definición me está diciendo que yo no puedo disponer mis bienes libremente en un testamento. Yo no me puedo saltar a un hijo. ¿Por qué? Porque existen legitimarios. O sea, este sistema existe para proteger a la familia cercana, para evitar despojos arbitrarios y asegurar un mínimo de justicia familiar. La legitimación opera por el solo Ministerio de la Ley. O sea, existe aunque no haya testamento y existe justamente contra la voluntad del testador. O sea, yo no puedo disponer libremente de mis bienes en un testamento. ¿Quién me dice la ley que son mis legitimarios? Es como, básicamente esto es igual que, que el orden sucesorio. Me habla de, aquí me cambia, sí, no me dice el de los hijos. La ley me dice el de los descendientes, o sea, pueden ser mis nietos, del cónyuge sobreviviente, en cierto caso los ascendientes, y estas personas no pueden ser privadas de la porción legítima, salvo en casos excepcionales establecidos por la ley. Por ejemplo, que la persona no me haya reconocido, mi padre biológico no me haya reconocido, y tuve que ganarle un juicio de reconocimiento de paternidad y ahí pierde, se vuelve un indigno para suceder. Él no hereda en este caso. O la ley se pone de la declaración de indignidad cuando intenté matar al causante, cuando cometí un crimen o simple delito, muchas cosas que los voy a enredar más, pero habla de que ahí la gente se vuelve indigna para suceder. Y aquí les voy a hablar de 3 conceptos, que por favor pongan mucha atención. En la torta, que es la masa hereditaria, existen 3 cosas, y esto de seguro lo han escuchado hablar, en el programa que tiene la Carmen Gloria Arroyo, no me acuerdo cómo se llama el programa, que la primera es la legítima rigorosa, que es el 50% de mis bienes. Este es intocable, no puede ser eliminado el testamento, no depende de la voluntad causante. La legítima rigorosa sí o sí va a mis legitimarios por partes iguales. Por ejemplo, imaginemos que Gabriela, que fue la persona que hizo el testamento, tiene 2 hijos. Tiene como hijo a Francisca y tiene como hijo a Lisbeth. Y quiere dejarle todo a Lisbeth porque no se habla hace muchos años con Francisca. ¿Puede hacerlo? No. La ley dice que la legítima rigorosa, sí o sí, o a un tercero, se lo quiere dejar al mejor amigo. Imaginemos que yo soy el mejor amigo de Gabriela y me quiere dejar todos sus bienes. ¿Lo puede hacer? No. ¿Por qué? Porque existe la legítima rigorosa. Aunque una persona quiera dejar todo a un tercero, la ley asegura sí o sí a los legitimarios reciban su legítima rigorosa. Después existe un
cuarto, que es la cuarta de libre disposición. La cuarta de libre disposición yo se la puedo dejar a quien yo quiera. Por eso se llama cuarto de libre disposición. A cualquier persona, sea legitimario o no sea legitimario, aquí hay una autonomía de la voluntad. Aquí se la puede dejar. Yo soy el mejor amigo de Gabriela. ¿Me la puede dejar a mí? Sí, me la puede dejar a mí. Me puede dejar ese cuarto de libre disposición. Y existe el cuadro de libre mejora, de libre mejora, que el cuarto de libre mejora lo que hace es que acrecenta la parte de los legitimarios. ¿Cómo es esto que acrecenta la parte de los legitimarios? Imaginemos, Gabriela tenía dos hijos, ¿cierto? Gabriela tenía a Lisbeth y tenía a Francisca. Ya, imaginemos que el cuarto de libre mejoras, el cuarto de libre disposición se la deja a su mejor amigo, a mí. El 50%, que es la legítima rigorosa, se tiene que repartir en partes iguales entre Francisca y Lisbeth, 25 y 25. Pero el cuarta de libre mejoras, ella la puede acrecentar a cualquiera de sus legitimarios. ¿Y quiénes son sus legitimarios? Sus hijas. ¿Y quiénes son sus hijas? Lisbeth y Francisca. Y como dijimos recién, le cae mejor Lisbeth. Francisca no se ha preocupado de ella. Entonces, en este caso, le va a dejar este 25% a Lisbeth. O sea, Lisbeth estaría quedando con un 50% de la herencia, Francisca con un 25% y yo estaría quedando con un 25%. Esto, este cuadro, este gráfico es el que no sabe la gente al momento de hacer un testamento. Y siempre comete el error de que le quiere dejar todo a una persona y no respeta la legítima rigorosa, la cuarta de libre mejora o la cuarta de libre disposición. Y esto genera conflictos porque el tribunal me lo va a rechazar, porque el testamento está malo. No estoy respetando la ley. Entonces, muchas veces yo no recomiendo los testamentos. ¿Cuándo recomiendo los testamentos? Cuando el testamento está bien hecho, cuando yo tengo muchos bienes, o sea, por ejemplo, cuando muera Andrónico Luxi, por ejemplo, que haga un testamento, si no le va a quedar embarrado con su hijo, ¿ya? Que haga un testamento y ahí que empieza a dividir lo que le corresponde a cada uno y que sea evaluable un dinero. Pero esto es una pega extremadamente forzosa. O sea, si, por ejemplo, en el caso de Gabriela, que tiene dos hijas, no es totalmente innecesario hacer un testamento. Incluso en vida ella puede hacer que Lisbeth quede con todo. Como, por ejemplo, imaginemos que lo único que tiene Gabriela es una casa y quiere que Francisca no toque nada. Gabriela podría en vida hacer una compraventa ficticia. Una compraventa ficticia donde le pasa la casa a Lisbeth, el 100% le deja la nuda propiedad. La nueva propiedad lo que quiere decir que se vuelve dueña de Nisbet, pero ella se reserva el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir que se reserve el usufructo vitalicio? Que ella va a poder vivir en la casa en vida, va a poder arrendarla, aprovecharse de los frutos de los arriendos, y cuando ella fallezca, Lisbeth con el certificado de defunción va al conservador de bienes raíces y ella se queda con la totalidad de la casa y Francisca no toca nada. Esas son cosas que se pueden hacer en vida, pero el testamento muchas veces yo no lo recomiendo. ¿Por qué la ley limita la voluntad del testador? La razón de fondo es social y jurídica. O sea, la familia es considerada como un núcleo protegido. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que yo estoy haciéndolo por una pelea familiar. La herencia no solamente tiene un componente económico, sino que un componente humano. La ley busca un equilibrio entre voluntad individual y justicia familiar. O sea, la ley no desconfía de la voluntad de las personas, pero sí evita que esa voluntad genere injusticias. Entonces, la posesión efectiva, básicamente, es el reconocimiento legal de la calidad de heredero. Y existe para identificar quiénes son herederos, para ejercer estos derechos hereditarios y para dar una seguridad jurídica. Todo lo que tiene que ver con herencias está en el Código Civil, desde el artículo 688 y siguientes, ¿ya? Pero existen dos vías, la atestada y la intestada. O sea, la posesión efectiva judicial, la atestada, se hace y se abre ante un tribunal de justicia. Y existe cuando hay un testamento que es válido,
cuando hay que abrirlo judicialmente y cuando debe verificarse su legalidad. Se tramita ante un tribunal civil, requiere de abogado, implica un procedimiento judicial y tiene un mayor control jurídico. En cambio, la administrativa es la intestada. La intestada, no existe el testamento, órdenes sucesorios, la herencia es intestada, se tramita ante el registro civil, si bien hay ayuda de los funcionarios del registro civil, no necesariamente se hace con un abogado, es más rápido, es menos costoso, ¿ya? Y que sea administrativa no quiere decir que esté libre de errores, está llena de errores, de hecho. Entonces, es sumamente importante asesorarse. ¿Se puede hacer la posición efectiva intentada sin abogado? Sí, pero es recomendable hacerla con un abogado si es que hay dudas. En la práctica no siempre es recomendable. La ausencia de asesoría legal genera errores en la identificación de los herederos, omisiones graves, necesidades de rectificaciones y conflictos familiares y judiciales. Errores comunes: desconocimiento de hijos existentes, no considerar fallecimientos previos, errores de parentesco, mala aplicación del derecho de representación y transmisión, y rectificación de la posición efectiva o ampliación o nulidad o litigios, ¿ya? Y esto puede generar un bloqueo patrimonial por años, porque la persona no sabe cómo tramitarla. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a hablar de algo que ustedes han escuchado. Esto es lo que complica, en esto es lo que se equivoca la gente. Existen dos derechos que se confunden mucho: el derecho de representación y el derecho de transmisión. Derecho de representación, Código Civil, artículo 984 al 986. ¿Ya? El derecho de representación permite que los descendientes que ocupen el lugar, descendientes ocupen el lugar de un heredero que falleció antes que el causante y opera principalmente en la línea descendiente. Caso de herencia extentada, un hijo fallece antes que el padre y los nietos heredan en su lugar. Ejemplo, el primer ejemplo que hicimos. Ya, yo me casé con Francisca, ¿cierto? Y mis herederas, mis hijas eran Lisbeth, eran Orieta y parece que era Verónica, no lo recuerdo bien. Ya, ellas son mis tres hijas. Imaginemos que Lisbeth falleció el año 2015 y yo fallezco el 2026. Quiere decir de que solamente las personas que me van a heredar, yo no hice testamento, ¿va a ser Francisca y Orieta y Verónica? No. Lo que tiene que pasar aquí es que Lisbeth, que falleció antes que yo y que se supone que su posesión efectiva ya va a estar hecha, los hijos de ella, imaginemos que tuvo tres, tienen el derecho de representación. Un derecho de representación que quiere decir que ellos pueden heredar a nombre de su mamá, a nombre de su mamá, a nombre de Lisbeth. ¿Por qué? Porque heredan bajo este derecho de representación, ¿ya? Y esto se aplica normalmente en las herencias intestadas. O sea, ustedes no saben lo complicado que se vuelve una herencia cuando no se han hecho otras posesiones efectivas. O sea, me ha tocado ver personas que hacen la herencia de alguien y antiguamente la gente tenía muchos hijos y tienen 10 hermanos y de esos 10 hermanos 6 están fallecidos y de esos 6 fallecidos tienen hijos e incluso a veces los hijos están fallecidos. Y aquí el derecho a representación se vuelve un problema. Se vuelve un problema práctico donde puede quedar la embarrada si que no son asesorados por alguien que sea experto en derechos sucesorios. Y existe otro derecho, que es el derecho de transmisión, que este está regulado en el artículo 957 del Código Civil, y aquí el heredero fallece después del causante, ¿ya? O sea, por ejemplo, Lisbeth fallece, pero fallece después. Si un heredero fallece después del causante, pero antes de aceptar o repudiar la herencia, o sea, imaginemos que mi posesión efectiva no se hizo, y ella no tuvo la oportunidad de aceptar o repudiar mi herencia. En este caso, el derecho de aceptar o repudiar se transmite a sus propios herederos. O sea, una persona muere, su hijo hereda, pero fallece antes de aceptar la herencia, los herederos del hijo pueden aceptar o repudiar esa herencia.
Esto es un cuadro comparativo, o sea, la diferencia es la siguiente. Derecho de representación, ¿cuándo opere? Cuando muere antes el causante y no puede heredar. El derecho de transmisión, el heredero muere después del causante sin aceptar ni repudiar la herencia. ¿El heredero en el derecho de representación llegó a ser heredero? No. ¿Por qué? Porque falleció antes que el causante. Lisbeth falleció antes que yo. ¿Ya? Y en el derecho de transmisión, sí. Tipo de sucesión, el derecho a representación se ve generalmente en la herencia intestada, no la vamos a ver nunca en un testamento. El derecho de sucesión de representación se ve siempre en la intestada. En cambio, el de transmisión la podemos ver en un testamento o en la herencia intestada. ¿Dónde se tramita la posesión efectiva? En este caso, normalmente esta es intestada, o sea, es ante el registro civil y la otra es judicial o administrativa, nada más. ¿Qué se adquiere? Herencia, y aquí se adquiere el derecho a heredar o un legado. ¿Y quién hereda? Descendientes en lugar del fallecido, y en el derecho de transmisión, herederos del heredero, porque ya la persona alcanzó a ser heredero del fallecido. Y de clave, el derecho nunca existió en el representado, y el derecho sí existió, pero se transmite, por eso se llama transmisión. La persona no se hizo nunca la posición efectiva, pero transmite su derecho hereditario para poder heredar, y el hijo o el nieto, en este caso, decide si hereda o no hereda. Y aquí vamos a ver las formas de reclamar, pues, o sea, existen distintas personas que pueden reclamar una herencia cuando se le omiten ponerlos, ¿ya? Está el heredero propiamente tal, o sea, imaginemos que en el ejemplo yo a Lisbeth la omití y no la puse en la herencia, o sea, en realidad no yo, porque yo fallecí, Francisca la omitió, que es la que está tramitando la herencia, entonces ella puede demandar, tiene 5 años para demandar la herencia. ¿Ya? ¿Quiénes pueden reclamar la herencia? Puede reclamarle a un heredero putativo, o sea, una persona que eh, el heredero putativo, perdón, aquí, el heredero putativo con justo título puede reclamar dentro de los 5 años. No, aquí está mal, ya la información está mal. El justo heredero tiene 5 años para reclamar, ¿ya? El justo heredero puede reclamar dentro de 5 años. ¿Por qué el justo heredero puede reclamar dentro de 5 años? Porque se entiende que esta persona está en la familia, entonces tiene menos años para reclamar. En cambio, el heredero putativo se entiende como heredero putativo el que ha poseído la herencia creyéndose heredero. Por ejemplo, que yo tuve un hijastro y no estuvo reconocido. ¿Ya? Y puede tener o no un justo título. Entonces, esta persona puede reclamar la herencia y puede reclamarla durante, o sea, a ella se le puede reclamar, pero durante los 10 años. Esa es la diferencia. Y este fundamento legal está en el artículo 1264. Entonces, ya para terminar, el derecho sucesorio es difícil de partida, o sea, sumamente difícil, es complicado, es enredado, pero demuestra que la herencia no es solo un asunto familiar, sino que en materia jurídica, o sea, total, donde el desconocimiento genera omisiones, genera errores. Conocer acá la herencia que nace únicamente con la muerte y que se encuentra con reglas obligatorias del Código Civil es sumamente importante y es lo que quise yo demostrarle en esta clase ya para prevenir, o sea, la clase que estamos dando hoy día en Capa Acción y en Cumplimiento Chile es una clase de cultura general, porque esto es un desconocimiento general que no te enseñan. Y si te lo enseñan con el típico mapa de la torta, que te lo enseñan con una pizarra. Entonces, aquí es sumamente relevante el tener conocimientos de cómo puedo heredar y qué cosas yo puedo heredar, porque aquí se generan conflictos gigantescos, o sea, juicios de partición, se generan conflictos que se pueden evitar, sobre todo ustedes si tienen hijos, que pueden repartir incluso la herencia en vida, que no se llama herencia, o yo ahí me estoy equivocando porque fue lo primero que les dije, ustedes pueden repartir sus bienes en vida, pero quedándose con ciertos derechos, ¿ya? Y eso es sumamente relevante.
Ya, básicamente, vamos a dar espacio a preguntas, pero yo quiero mostrarle algo antes, ¿ya? Porque es algo que es importante que ustedes tengan un acercamiento con lo que es una posesión efectiva que se tramita ante el registro civil. Esto actualmente se puede hacer perfectamente se puede hacer perfectamente antes de forma online, pero depende de la cantidad. ¿Qué necesitan los datos del causante? O sea, un certificado de defunción, que la persona que sea solicitante, que necesita la firma de las otras personas para tramitarla. No. O sea, basta un solo heredero, cualquier heredero puede tramitar la posesión efectiva, pero no tiene que omitir a los demás. Entonces, imaginemos que en el caso que yo fallecí, Francisca, que es mi cónyuge, en la solicitante tiene que poner sus datos personales, ¿ya? O que la tramite un abogado, los datos del representante, partida de defunción, y aquí se colocan los herederos. Se empiezan a enumerar. ¿Cuáles eran mis herederos? Francisca se pone en primer lugar. Después se pone Lisbeth, Orieta y Verónica. Ya. Se pusieron todos mis herederos. Bienes que pueden traer una herencia. Bienes inmuebles, mis casas, mis terrenos, el menaje. Si es que yo no tengo un menaje importante, coloco la presunción del 20%. ¿Qué quiere decir que yo coloque la presunción del 20%? Que el 20% del valor de mi último domicilio se saca ese 20% y se entiende que es el valor del menaje. No obstante, si yo tengo cosas de valor y que voy a heredar como legado, por ejemplo, la pintura de Da Vinci, si yo tengo una pintura, yo tengo un piano, yo tengo una guitarra eléctrica que es carísima, las voy colocando y las voy enumerando. O si tengo máquina en un negocio, los bienes muebles, los vehículos, ¿qué necesito acá? El padrón del vehículo, necesito el permiso de circulación, eh, o acá habla de bienes inmuebles excluidos de avalúo fiscal, habla de otros activos. ¿Qué se colocan otros activos? Acciones, valores, depósitos, bonos, deudas se colocan aquí. Otros bienes muebles, por ejemplo, negocios, empresas y deudas acreditadas aquí. O sea, yo puedo, eso habla de la universalidad jurídica. Y de 0 a 15 UTA está exenta la herencia. De 15 a 45 UTA se paga desde 1,6 UTM. Y de 45 UTA en adelante, 25, 2,5, no sé si dice 2,5 25, no, 25, no, son 2,5 UTM. Pero cada vez que la herencia es más grande, paga más impuestos al momento de inscribirse. Entonces, eso es sumamente relevante, ¿ya? Así que esta fue la charla del día de hoy, ¿ya? La charla del día de hoy fue con colaboración de Capacción y doy espacio para preguntas. Este es mi número por si me quieren contactar, mi teléfono, y yo soy Carlos Díaz, y dejo abierto el micrófono a quien quiera colaborar o hacer alguna pregunta, porque este tema es complejo, o sea, lo traté de simplificar lo Hola, mayor, pero es difícil. Hola, ¿con quién hablo? hola Verónica, Carlos, ¿cierto? disculpe, ¿puedo hablar? Soy Verónica. Sí, Verónica. Mire, tomé conocimiento de varias cosas, por supuesto que uno, como dice usted, comúnmente uno no sabe o desconoce. Mi consulta va a lo siguiente, resulta que por problemas financieros, económicos, qué sé yo, mi casa y la casa de mi hermano están a nombre de mi padre. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nosotros somos tres hermanos, por supuesto nosotros no tenemos, hemos conversado, por así decirlo, como de repente así en pequeñas conversaciones, nosotros no vamos a tener problemas con herencia, ni estarnos peleando como en muchos casos ocurre. Pero resulta que mi padre tiene un hijo por fuera del matrimonio. Entonces, mi duda o lo que yo siempre, o lo que a veces le comento a mi padre, es que él debiera de hacer
un testamento, quizás, o esa es la consulta, qué es lo que debe hacer él en vida para poder dejarle, por ejemplo, la casa a nuestros hijos. Porque claro está que por los problemas financieros no puede dejarme la casa a mí, a mi nombre o al nombre de mi hermano. ¿Mm? Entonces, la consulta es esa. ¿Qué debiera de hacer mi padre en vida para que el día de mañana, si él no estuviese, se va a ir todo como quien dice a un fondo común? Eso es lo que entendí. Exactamente, mira, en primer lugar, el hijo que tiene por fuera es heredero. O sea, la casa que tú estás diciendo en cuestión se estaría heredando en tres personas, que son tu hermano, tú y el otro hijo que se desconoce. Yo Sí, no estoy de haría el acuerdo. testamento. El testamento, ¿por qué? Por lo mismo que señalé acá cuando expliqué el círculo. Porque el testamento estaría básicamente haciendo que el testamento estaría haciendo acá que la, sí o sí una parte le va a corresponder al tercer hijo. Entonces, mi pregunta es, ¿los dos, tu hermano y tú, ambos, están endeudados con una causa, con una causa judicial activa? Mire, la verdad es que no sé en qué situación estamos legalmente. No sé tampoco cómo buscar o cómo saber en qué situación estoy. A ver, le explico. Yo tuve, más bien dicho, mi esposo tuvo una botillería, después, posteriormente, yo puse un almacén, un mini market, y la verdad es que, como les digo, por problemas económicos, de que él fue pidiendo, mi esposo, ¿cómo se llama esto? Préstamos, cosas así, se fue endeudando, endeudando, hasta el momento en que él en algún momento me hizo firmar los papeles para poner la casa, como que dicen, eh, ¿cómo se le llama? ¿La Eh, hipotecó? no, la puso como prenda, por así decirlo, No, la en uno de los hipotecó. préstamos. La hipotecó porque la prenda solamente Verónica, en los vehículos, en los bienes muebles. Tiene que haber Ah, sido una ya. Carlos, hipoteca. perdón que los interrumpa, pero los voy a interrumpir por el horario solamente, teniendo en consideración que quizás más personas tengan alguna consulta o Que se anote mi tengan que número. retirar. Y yo en el Sí, que chat anote mi número. acabo de dejar tu número para que puedan conversar de forma más personal. Que Muchas deje mi gracias. número y ahí la puedo Sí, asesorar. Sí, sí, porque como es una conversación más quizás personal y detallada, sí, sí. sería Porque bueno que tiene la deudas. tuvieran Ahí hay deuda, ahí hay que entre ver la clave ustedes. única. Ya. Ningún problema, ¿Alguna? cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por entender. No sé si alguien tiene quizá alguna consulta como rapidita o respecto al contenido. De todas formas, si alguien tiene alguna consulta más en particular, le estoy dejando, creo que lo envié dos veces y por algún motivo no me figura enviado tu número en el chat. Sin embargo, igual está compartido acá en la presentación para que lo puedan anotar. Eh, Verónica, ¿me confirma si Scarlett, lo sí. anotó? ¿Cómo puedo saber si soy heredera? Yendo al registro civil o estando reconocida. O sea, si es que tú Sí, Eh, voy con Orieta. Voy con Orieta. El Scarlett, si es que tú, por ejemplo, sabes que tu padre, que te reconoció y te puso su apellido, falleció, inmediatamente eres heredera. Inmediatamente, ya. Ahora, si es que esa persona falleció y no hay y se presume que hay un testamento, yo tengo que ir al registro civil y, y cómo sé si él tenía algún bien. Depende. Eso ya es un trabajo más complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que la persona normalmente es más difícil que alguien que no tiene comunicación con sus padres sepa qué bienes van a heredar. Pero yo puedo revisar con el RUT.
donde la comuna en la que él vivía y puedo revisar si es que esa persona adquirió o no una casa, que finalmente es lo que a mí me puede interesar heredar o no heredar. Entonces, esa es la forma en la que uno puede hacer una investigación que es un poco más difícil, más complicada. Ya, no sé. Orieta, me quería hacer una pregunta. Sí, la estaba escribiendo en el chat, pero me estaba demorando mucho. A ver, en mi caso tengo que rectificar la posesión efectiva de mi padre que falleció en el 2005. Sí, Es por la propiedad de sus padres. Mi abuelo falleció en el 76, mi papá en el 2005 y mi abuela en el 2011. Cuando yo hice la posesión efectiva, no le puse que no tenía ningún bien, por desconocimiento. ¿ya? Entonces, ahora mi duda es, al momento de hacer la rectificación, el avalúo de la propiedad es el que tiene ahora o el que tenía cuando No. falleció mi padre. No, el avalúo que se pone en la rectificación siempre se la evalúa la fecha del fallecimiento del causante. Siempre, siempre. Ya, Entonces tú sacas el certificado de avalúo fiscal de la propiedad a la fecha en la que falleció tu padre y eso es lo que se pone en la posesión efectiva. ya, perfecto. Muchas gracias. Eso la gente lo desconoce, así que es buena pregunta, por si acaso. La gente siempre coloca, porque puede ser que tu herencia está exenta de impuestos por el valor que tenía antes, entonces es súper buena pregunta. Muchas veces cuando pasan muchos años la prescribe ese valor de la iglesia, así que muy buena pregunta. No, es siempre que hay en casas, la fecha del avalúo fiscal del dinero que se coloca es a la fecha del avalúo fiscal del causante, no antes. ¿Ya? Pero no obstante que después que se va a inscribir al conservador de bienes raíces, porque eso es sumamente relevante, no basta con hacer la posesión efectiva solamente, sino que si es que hay una casa, que por ejemplo yo la adquirí en Puente Alto, yo tengo que llevar mi posesión efectiva lista con el certificado de que pagué el impuesto al conservador de bienes raíces de Puente Alto para que queden los herederos, si no, no se hace por arte de magia. Entonces, en este caso, Lieta, que va a inscribir una casa, si la casa, por ejemplo, está ubicada en Santiago, en la Florida, el conservador de bienes raíces es el conservador de bienes raíces de Santiago, que queda en Morandé con compañía. Entonces, ella va a llevar sus documentos y va a llevar su rectificación, su acta que habla de la herencia, su certificado de posesión efectiva y va a inscribir ahí. Y ahí normalmente lo van a hacer con el avalúo fiscal actual, pero el momento de hacer la posesión efectiva se hace con el avalúo fiscal a la fecha del causante. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, si Yo, puede abrir rápidamente su micrófono. yo tengo otra cortita. Orieta, ¿cierto? Cuéntenos. Sí, Orieta. Sí, en la posesión Ya, efectiva de mi abuela, bueno, hay un error en la dirección de algunos herederos y, por ejemplo, mis padres estaban casados bajo régimen conyugal y no consideraron, por ejemplo, como mi papá falleció primero que mi abuela, colocaron como herederos a mi hermano y a mí, pero no a mi mamá. Entonces, esa posesión efectiva también hay que rectificarla. exactamente. Esa rectificación, ¿quién la realiza? ¿La puedo solicitar yo? Sí, porque tú también eres heredera de tu papá, po. Sí. Si la puedes solicitar cualquier heredero. Entonces, como no, la primera posición efectiva, eh, ¿de quién me dijiste que era la primera posición efectiva? ¿La que se omitió? eh, a ver, que primero falleció mi abuelo, después mi papá y después mi abuela. Y a Ya, mi ¿cuál mamá es la la que quedó omitieron. mal? En la de mi abuela, omitieron a mi mamá. Ella está viva. Ya, la tiene que hacer tu mamá. Ya, La tiene que hacer tu mamá. Sí, porque perfecto. pensé que habías dicho papá o mamá. No, la tiene que No, hacer tu mamá, la rectificación. ya, Carlos, te pasaste. Gracias. Ya, Gracias, Orieta. Bueno, muchachos, los vamos liberando ya para que vayan regresando a sus labores. Muchas gracias por conectarse y permanecer en esta sesión. Recuerden que en Capacción Cumplimiento Chile
Siempre estamos realizando charlas, distintos tipos de jornadas, y nos pueden seguir en nuestro LinkedIn, Capacción SPA, ahí para que estén al tanto y enterados de todas las novedades y las nuevas actividades que vamos a ir realizando durante el año. Así que eso, les dejo un muy buen saludo y que todos tengan muy buena tarde. Que tengan buena tarde, hasta luego. Ya, Voy a chao, gracias, que detener la tengan buen fin de grabación. semana. Gracias. Igualmente, saludos.